Buenas tardes mis hermanos, hoy como otros martes estamos acá con el maestro Marcos, somos del Centro Cristiano del Seibo y Magdalena, así que del pastor Hugo Rifo. Vamos a seguir con la lección número 8, va a dar un repaso y con la lección capítulo 3 de Efesios arrancaríamos hoy. Así que Marcos, te cedo el lugar. Muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a hacer primero un repasito de lo que vimos la otra vez y después vamos a empezar con el 3. Vamos a orar antes, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que hable. Es importante que cuando uno estudie la palabra, pedirle al Espíritu Santo que aclare las cosas, ¿no? Porque nosotros podemos explicarlo intelectualmente, pero el que hace que la palabra sea verdad en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, gracias por el privilegio que me das de poder estar dando este estudio. Ayúdame, Señor, a las palabras para poder bendecir a los hermanos, no para solamente darle conocimiento, sino que tu Espíritu lo use para bendecirlos, para hablarles, Señor, que tu Espíritu haga tu voluntad, Señor, por medio de este estudio. Y te damos gracias, Señor, por este privilegio y que tu Espíritu tome control de todo. Amén y amén. Bueno, el otro día habíamos hablado un poquito mucho, acerca de la iglesia, ¿no? Habíamos visto cómo Pablo había dicho que Jesús al morir, antes había una división, ¿no? Había una división entre los judíos y los gentiles, y Jesús vino a quitar esa división. Está bueno, ¿no? Como empieza Pablo desde el 2:11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Este texto está bueno porque Pablo primero lo que dice es que los judíos, no los judíos de corazón, sino los judíos religiosos, porque hay que separar, ¿no? Siempre hay que separar entre el pueblo verdadero de Dios, que eran los judíos que de verdad querían buscar a Dios, y estaban, como hay siempre, ¿no? Los judíos religiosos que se pasaban juzgando a los gentiles, ¿no? Por eso dice que eran llamados incircuncisión. Incircuncisión era como un insulto, ¿no? Decirle incircunciso a alguien era un insulto para los judíos, ¿no? Y lo que dice, ¿no?, es que ellos lo llamaban incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, Pablo está diciendo por los que se creían, ¿no?, circuncidados, ¿no?, por los que se creían de verdad el pueblo de Dios. Los judíos habían llegado, ¿no?, a un punto de creerse exclusivos. Y ellos creían solamente que eran el pueblo de Dios porque cuando cumplieron 8 días de vida le habían cortado un pedacito de piedra, ¿no? No vamos a explicar mucho la circuncisión, creo que la mayoría saben. Pero ellos creían que automáticamente, por eso que habían hecho, cuando ni siquiera ellos lo habían elegido, ¿no?, eso ya lo hacía el pueblo de Dios, ¿no? Y Dios le dijo, ¿no?, en el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio, les dijo: circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, Deuteronomio 10:16, o en Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Lo que Dios quería no era algo exterior, no era algo que una obra, no algo, sino lo que Dios quería era que el corazón esté limpio, ¿no? La circuncisión era una señal de limpieza, ¿no? Pero lo que Dios quería es que ellos tengan el corazón limpio. Y ellos habían entendido o creído que por estar circuncidados de nacimiento, eso ya los hacía especiales, ¿no? Y el problema es que ese creerse especial había creado en ellos un orgullo, y como decía recién, ¿no?, ellos despreciaban a los demás, despreciaban a los que no eran judíos. Y yo lo pensaba un poquito, ¿no?, en cómo a veces nosotros también creemos ser creyentes por alguna obra que hacemos, ¿no?, por alguna, y no lo que somos, nada de lo que hacemos exteriormente nos hace cristianos, ¿no? A veces, por ejemplo, te preguntan: ¿vos por qué sos cristiano y por qué voy a la iglesia? ¿O soy cristiano porque hago esto? ¿O soy cristiano porque hago esto otro? Pero no somos cristianos por las cosas que hacemos, ¿no? Nosotros somos cristianos porque tenemos a Jesús viviendo dentro de nuestro corazón. El cristianismo es algo interno, no tiene que ver, a lo primero, no tiene que ver con obras. Creo que no se malinterprete, ¿no?
tiene que ver con Jesús obrando adentro nuestro, tiene que ver con tener una relación personal con Él. Y después esa relación personal con Él produce obras, ¿sí? Así como Dios no quería que los israelitas se crean especiales solamente por el hecho de algo, de una obra o de algo que habían hecho de chiquitos, también Dios no quiere que nosotros creamos que somos cristianos por algo que hacemos, ¿sí? No sé si se entiende, ¿no? O sea, lo que yo anoté acá dice, yo no voy a la iglesia para ser cristiano, sino que soy cristiano y por eso voy a la iglesia, ¿no? O sea, nosotros a veces hacemos al revés, ¿no? Bueno, yo voy a ser un buen cristiano, voy a ir a la iglesia. Y la verdad es que nosotros tenemos que sentir dentro de nuestro corazón el deseo de congregarnos, ¿no? El Espíritu Santo, porque el cristianismo es algo interior, no es una obra. No nos hace cristianos leer la Biblia o orar. Nosotros leemos la Biblia y oramos porque ya somos cristianos. Por eso nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo ponga eso dentro de nuestro corazón. Yo hoy estaba pensando un poquito, ¿no? Después vamos a leer un poquito, ¿no? De cuando Dios le dijo que este antiguo pacto, el antiguo pacto de la ley, no había dado resultado, ¿no? Y Dios le dijo, este es el pacto que voy a hacer con ustedes, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las escribiré. Porque nosotros somos creyentes no porque tenemos la ley escrita, no es que cuando venimos a la iglesia tenemos toda la ley que dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino que el verdadero creyente tiene la ley escrita en el corazón, ¿no? Estaría bueno, yo me acuerdo que una vez leí en un lugar, ¿no? un desafío para un cristiano, ¿no? Diciendo, ¿qué haría si Dios te dejaría por 48 horas hacer lo que quieras y no te juzgaría? Supónganse, Dios no puede hacerlo, ¿no? Pero supónganse que Dios dice, voy a mirar para otro lado. Vos hacés lo que quieras y no te voy a culpar de nada, ¿no? ¿Qué haríamos, no? ¿Cuántas veces no hacemos ciertas cosas porque Dios no lo permite, ¿no? Esa era una frase preferida que tenía yo cuando estaba en el servicio militar, y me decían, no, ¿por qué no haces esto? Porque la religión no me lo permite, ¿no? Muchas veces no hacemos ciertas cosas porque Dios no nos deja hacerlas, pero imagínense si Dios nos dejaría, ¿qué haríamos? La verdadera elección de un creyente tendría que ser, yo no lo hago igual, porque yo no lo hago porque me lo dicen, yo lo hago porque yo no quiero hacerlo. Eso es lo que dice el pacto antiguo. Vieron, acá Pablo dice que Dios quitó esa pared, la pared que dividía a los judíos y a los gentiles, era ese pacto antiguo, no los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son buenos, no es más. Jesús y Pablo dijeron que se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pablo dijo, porque no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, en un solo mandamiento se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y después dijo, el amor no hace mal, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, así que la ley, los 10 mandamientos siguen. Cuando hablamos del antiguo pacto no nos referimos a la ley, sino a lo que teníamos que hacer para ser salvos, ¿sí? ¿Sabe que el antiguo pacto tenía cerca de 600 mandamientos que tenían que cumplir los judíos? ¿Y cuál fue el problema? No los pudieron cumplir porque era imposible para un ser humano cumplir todo, ¿no? Así que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. Le invito, vamos a leer un poquito en Hebreos, capítulo 8, del 6 al 13. ¿Saben que primero el antiguo pacto los israelitas no lo pudieron cumplir, ¿no? Y segundo, los gentiles, nosotros, no sabíamos que existía ese pacto, ¿no? Así que, y es más, por más que hubiéramos sabido, tampoco lo íbamos a poder cumplir. Así que era necesario en este nuevo pacto quitar eso, ¿no? Miren lo que dice Hebreos 8, del 6 al 13. Por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiendo les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni a su hermano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Amén? El antiguo pacto, o sea, el trato que Dios hizo con Israel, falló no por causa de Dios, sino por causa de Israel. Y ese pacto, que también hacía una separación entre los judíos y los gentiles, fue quitado por Cristo. ¿Amén? Dice acá en el texto que por medio de Jesús tenemos un nuevo mediador y tenemos un nuevo pacto. Y es un pacto muchísimo mejor, ¿no? Porque en este nuevo pacto Dios se compromete a que Él va a escribir la ley en nuestros corazones. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a cumplir porque queremos, no porque alguien nos obliga. Dios se compromete a darnos un nuevo corazón. Como decía Ezequiel: no quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, para que me obedezcan. Así que eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Quitó ese antiguo pacto y estableció un nuevo pacto, que es el pacto de la iglesia. Eso es lo que habíamos visto el otro día también un poquito. En este nuevo pacto no hay diferencias sociales ni raciales. Gálatas dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. O sea que en la iglesia ya no hay más diferencias, ¿no? Ya no hay más peleas, ¿no? Ya no hay más divisiones. No tendría, ¿no? No tendría, exacto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el otro día que Efesios habla de cómo ve Dios la iglesia? Cómo a Dios le gustaría que sea la iglesia. Y habíamos hablado también que Corintios habla de la realidad de la iglesia, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios no anhele que la iglesia sea lo que Efesios nos enseña, ¿no? Que podamos, que no haya barreras, ¿no? Dice, la principal barrera que había en la antigüedad, en el tiempo de Pablo, era entre judíos y gentiles, pero también había barreras entre romanos, entre griegos, había barreras, todos tenían problemas con todos, ¿no? Y la Biblia nos dice que ahora en la iglesia Dios quiere quitar las barreras. Ya no tenemos, por eso dice, no hay siervo ni libre, ¿no? Si había algo que hacía bueno la iglesia primitiva, era que se juntaba el noble más rico con el esclavo más pobre, y no había diferencia. Hasta a veces se daba el caso que por ahí el pastor era un esclavo, ¿no? El líder era un esclavo y uno de los creyentes más bajitos era un rico, un millonario, ¿no? Y no había problemas, ¿no? No es que el rico decía: no, ¿cómo voy a hacerle caso a un esclavo? ¿No? ¿Cómo voy a...? O sea, no había, las barreras se habían roto, porque dice después más adelante que Jesús trajo paz, ¿no? Trae paz al corazón y trae paz entre los seres humanos, entre los que estamos en la iglesia. O sea, hay algo que tiene que reinar entre los que formamos la iglesia, es la paz. Es bueno, ¿no? Yo más adelante vamos a hablar, ¿no? Pero saben que el creyente tiene que mostrar que es cristiano por medio de sus obras. La gente que no es creyente, antes de hablarle y antes de predicarle, tiene que saber que somos cristianos por nuestra forma de ser. Eso es lo que, por eso Pablo también dice que la iglesia es un nuevo hombre, una nueva humanidad, ¿no? una nueva raza, ¿no? Somos diferentes. Eso es, por lo menos eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, ¿no? Quiere hacer personas diferentes, que nos amamos, que somos uno, ¿no?
Así que Dios quiere transformar totalmente nuestro carácter. Ese es el Evangelio, ¿no? Este es el nuevo pacto. No es un pacto de obedecer porque alguien me lo dice. No es un pacto de obedecer porque lo tengo que hacer. No es un pacto de decir, uy, aquel y lo tengo que amar, ¿no? A veces estamos así, ¿no? Por ahí no hay un hermano que no lo podemos ni ver bueno, qué sé yo, ¿no? Pero Dios quiere cambiar nuestro corazón, ¿sí? Para que amemos en serio, para que no haya separación entre nosotros. Habíamos visto también que Jesús de los dos pueblos hizo uno solo. En la iglesia, bueno, no, en la iglesia hay de todo, ¿no? Hay gente de plata, hay gente que no tiene mucha plata, hay gente que mucho estudio, hay gente que no tiene, pero la Biblia pide que no haya divisiones, ¿sí? La Biblia pide que no haya separación. La iglesia de Corinto se encuentra una iglesia muy dividida. No estaban los ricos que comían por un lado, porque ellos hacían la Santa Cena. En ese tiempo la Santa Cena se hacía diferente, ¿no? Era una fiesta, no era una cena de en serio. O sea, una cena que se comía hasta llenarse. Pero los ricos se ponían en un rincón y comían entre ellos. Los pobres miraban cómo los ricos comían. Estaban divididos, ¿no? Había uno que decía, no, a mí me gusta cómo habla Pablo. Otro decía, no, a mí me gusta cómo habla Pedro. No, a mí me gusta cómo enseña Apolos, ¿no? Y Dios no quería eso, ¿no? No quería que la iglesia sea así. Nosotros no tenemos que elegir con quién nos juntamos, ¿no? En la iglesia. En la iglesia tenemos que ser todos uno solo. ¿Amén? Por eso la iglesia es un cuerpo y somos todos necesarios. Cuando una parte del cuerpo, dice Pablo, se duele, todo el cuerpo. No sé si alguna vez dejaron un martillazo en el dedo gordo, ¿no? O se le cayó algo en el dedo gordo del pie, ¿no? Y ¿usted qué pasa? Se pega un martillazo en el dedo gordo, en el pulgar, y que dice, dedo gordo, aguantátela, ¿no? No, duele todo, es como que se siente todo el cuerpo. Y la Biblia dice que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo lo siente. ¿No? Por eso es lo que quería decir Pablo cuando dice que somos un cuerpo. Que no solamente somos uno, tenemos una cabeza que es la iglesia, que es Jesús, perdón. También la cabeza es la que da vida, ¿no? Al cuerpo, es la que da dirección al cuerpo, ¿no? Hay que acordarse siempre que la cabeza de la iglesia es Jesús, ¿no? No es ni una persona, ¿no? Porque yo el otro día me acordé de un lugar, ¿no? Me van a matar, pero bueno, un pastor, ¿no? Un pastor que era un buen pastor dentro de todo, ¿no? Pero era muy omnipresente, ¿no? Él estaba en todos lados, cuando había que hacer esto, estaba él, predicaba siempre él, nunca dejaba que otro predique, hasta que un día el pastor murió. Y saben que la gente de la iglesia no sabía qué hacer, porque ese pastor estaba ocupando el lugar de la cabeza, ¿no? Y ¿saben lo que hacían? Se juntaban en la iglesia y pasaban filmaciones del pastor predicando. Dependían tanto del pastor, dependían tanto del líder, que cuando el líder ya no... Y nosotros no tenemos que asir, dice la Biblia que tenemos que asirnos de la cabeza, ¿no? De la cabeza. Eso es lo que somos un cuerpo, ¿no? También el cuerpo quiere decir que todos somos necesarios, ¿no? Que ninguna parte del cuerpo le puede decir al otro yo no te necesito, como dice Pablo en 2 Corintios, en 1 Corintios, ¿no? Cuando habla del cuerpo. Yo no puedo decir la verdad que vos no servís. A veces pasa eso, ¿no? No sé si alguna vez les dijeron, mirá, si querés, andate total, atrás viene otro, ¿no? Hay muchos lugares que pasa eso. Te vas vos y vienen 10, ¿no? En ningún lugar se puede decir eso. Nosotros no podemos decir a una parte del cuerpo que no servís porque Jesús la puso en el cuerpo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quiere decir que formamos un cuerpo. También dice que somos una familia, ¿no? También eso lo vimos el otro día, que la familia da el sentido de protección, ¿no? ¿Dónde nos sentimos protegidos? Con papá, con mamá, con nuestros hermanos, ¿no? Donde sentimos, cuando uno sale del trabajo, el otro día estaba viendo ahora el nuevo orden que hay para tomar los trenes, ¿no? Que hay que sacar turno y que si no sale el tren que te toca a vos tenés que esperar, y la gente no espera, ¿no? Cuando viene del trabajo, ¿no? Porque quiere llegar a la casa rápido.
Todos queremos llegar a casa rápido, ¿no? Es como que, a pesar de que por ahí nos sentamos, estamos así, no descansamos hasta que no estamos en casa. No sé qué pasa a usted, ¿no? No hay nada como estar en casa. No hay nada como estar con la familia. La palabra familia en griego también quiere decir casa, ¿no? O sea, eso es lo que es la iglesia, es nuestra casa, nuestra familia, donde estamos a gusto, donde sabemos que nos cuidan, ¿no? Donde sabemos que nos protegen. También dice la Biblia que es un edificio y ese edificio forma un templo. Este edificio, los edificios, como todos los edificios, están formados por paredes, ¿no? Como cualquier edificio, y las paredes somos nosotros, los creyentes, cada uno somos un ladrillito pegado uno al lado del otro, bien unidos para poder formar una buena pared, bien firme. Tiene una piedra angular, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Hoy me acordaba porque, bueno, ya les contaba recién a los hermanos que estaba pegando cerámicas. Y cuando uno pone las cerámicas, la primera es la más importante, ¿no? Porque esa es la primera, la tiene que poner bien a escuadra, porque esa va a dirigir la línea que va para allá y la línea que va para allá, ¿no? Esa vendría a ser la cerámica angular, la principal cerámica del ángulo, ¿no? Bueno, cuando se construía era algo parecido, ¿no? Se hacían los cimientos y se ponía la piedra principal, que tenía que estar bien en escuadra, porque esa era la que dirigía la pared que iba para allá y la pared que va para allá, ¿no? Era, todo el edificio se armaba bien si la piedra angular estaba bien puesta. ¿Y quién es esa piedra angular? Jesús, ¿no? Así que es la que dirige cómo se va a construir la casa, que es el templo, que es la iglesia. Lo otro que dice también la Biblia, Pablo dice que este edificio, este templo tiene un fundamento, ¿sí? El fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero hay que aclarar bien, acá Pablo no está diciendo que el fundamento son los apóstoles y los profetas, ¿sí? Porque hay muchas iglesias que hoy en día se enseña que el fundamento de la iglesia es el apóstol y el profeta. Acá Pablo no está diciendo, Pablo está diciendo que el fundamento es la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. O sea, el fundamento de la iglesia no es ni una persona mortal, común y corriente, sino que el fundamento de la iglesia es Jesús. No se puede hacer una iglesia fundada en una persona, en un hombre, ¿no? Si la iglesia está fundada sobre Cristo. Nuestra vida cristiana está fundada sobre Jesús. Jesús dijo, ¿no? en Juan 15, separados de mí no pueden hacer nada. Si nosotros queremos edificarnos como cristianos, nuestro fundamento tiene que ser Jesús. El otro día, bueno, hace un tiempo me acuerdo que un pastor contaba de cuando hizo la fábrica, ¿no? Hizo una fábrica y quería hacer una fábrica de 3 pisos, un edificio de 3 pisos, y cuando le dijo al contratista cuánto le salía, le dijo, no, pero primero tenemos que ver cuánto nos va a salir los cimientos, ¿no? Y le salía casi igual el cimiento que todo lo que iba para arriba. Porque, o cuando se hace un edificio, ¿no? Se cava para abajo un montón, porque es casi lo más importante, o lo más importante, ¿no? Si el cimiento no está bien puesto, el edificio se cae. Y si nosotros no tenemos nuestra vida fundamentada en Cristo, y la iglesia no está fundamentada en Cristo, se va a caer, se deshace, va a ser un desastre, ¿no? Por eso tenemos que tratar de agarrarnos de Jesús, ¿no? Y Dios va a hacer que pasemos, no sé si alguna vez se sintió solo. Si alguna vez se sintió que nadie lo entiende, que nadie... ¿Sabe que Dios hace que pase eso? ¿Sí? Yo me acuerdo, ahora me estoy acordando, ¿no? De cuando Moisés le dijo a Dios, mira, yo estoy solo y no me dijiste quién me va a acompañar. ¿Te acuerdas? El pobre Moisés, el líder de 2 millones de personas. ¿Me imagino una iglesia de 2 millones de personas? Y para colmo, los israelitas, ¿no? Recién estábamos hablando, eran duros de servir, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios? Te voy a dar un ejército de líderes. No, ¿se acuerdan que le dijo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿no? Dios le dijo, mira, yo voy a estar con vos. Porque esa es la relación con Dios. A veces Dios puede ser que nos deje solos,
porque quizás estamos apoyándonos mucho en otras personas y Dios quiere que primeramente nos apoyemos en Él. Eso no quiere decir que no tengamos la ayuda, porque recién hablamos que la iglesia es una familia, ¿no? Pero el apoyo principal tiene que ser Dios, nuestra relación con Dios. Si estamos bien agarrados de Dios, nada nos va a poder tirar, ¿no? Yo ahora también me acuerdo, ¿no?, cuando Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Sí? ¿Quién es la roca? Jesús, ¿no? ¿Saben que la palabra casa, como les decía, oikos en griego, también se puede traducir familia? ¿Vieron que a veces nos va mal en la familia, aún siendo creyentes? Bueno, si queremos que nuestra casa esté, nuestra familia vaya bien, también tenemos que construirla sobre la roca. ¿Sí? El matrimonio no es cosa de dos personas, el matrimonio cristiano es cosa de tres, y hay uno que es el más importante, que es Dios. Así que si queremos que nos vaya bien en el matrimonio, y si queremos ver que nos vaya bien en la iglesia, tenemos que construirnos en nuestra casa sobre la roca. No seamos como el hombre insensato, ¿no?, que construyó su casa sobre la arena, ¿no? Si nosotros estamos construyendo nuestro cristianismo sobre otra cosa que no sea Jesús, cuando venga el problema, es interesante ver esto, ¿no? Porque vieron que los dos tuvieron problemas, ¿no? No es que, porque dijo Jesús, uno construyó sobre la roca, el otro construyó sobre la arena, pero dice que sopló el viento y vino la lluvia y el agua a las dos. No es que al que estaba sobre la roca, porque estamos en Cristo, no vamos a tener problemas. Los dos tuvieron problemas, pero es diferente, ¿no? Cuando estamos afianzados en Jesús, cuando vienen los problemas los tomamos de una forma diferente. Qué lindo, ¿no? Ayer estábamos leyendo un salmo y David decía cada rato, ¿no? Jehová es mi roca inconmovible. La tierra de Palestina era tierra, había bastantes terremotos, ¿no?, y temblores, pero cuando había terremotos uno se subía arriba de la roca y las rocas quedaban ahí, ni se movían. Y la Biblia habla de Dios como nuestra roca. Cuando nosotros estamos en la roca, bien agarrados en Cristo, puede temblar todo alrededor nuestro, ¿sí? Pero si estamos agarrados de Jesús, sabemos que vamos a estar bien, ¿amén? Así que eso es lo que quiere decir que Jesús es nuestro fundamento, ¿amén? Vamos a empezar al capítulo 3, ¿qué les pasa? Ya. Dice, capítulo 3, versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos del más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Bueno, estos versículos los podríamos dividir en tres partes, ¿no? Primero, Pablo habla de su sufrimiento, ¿no? Empieza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben que está bueno? Perdón, vamos a seguir, ¿no? El segundo, habla del carácter de Pablo. Un adelantito, ¿no? ¿Vieron que Pablo dice: a mí que soy el menor? No dice el menor, en una parte Pablo dice que es el menor de los apóstoles, ¿sí? Pero acá dice que es el menor de todos los creyentes, ¿sí?, de todos los hermanos.
O sea, Pablo era apóstol, ¿no? No sé si hoy en día no es muy común la humildad, ¿no? Menos entre los que dicen, ¿no?, ser siervos, ¿no? Bueno, Pablo, estos versículos hablan mucho de la humildad de Pablo, ¿no?, del carácter de Pablo y también de la enseñanza de Pablo, ¿no?, de dónde sacó Pablo lo que él enseñaba, ¿no? Pablo lo llama acá el misterio, ¿sí? La palabra misterio en griego, la palabra misterión, medio parecido, ¿no? No era, pero que nosotros, si yo le hablo de misterio, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué será? ¿No? A mucha gente le gusta esa clase de religión, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Acá Pablo dice que este misterio estaba escondido desde la eternidad, pero que en el Nuevo Testamento Dios lo reveló. No hay nada misterioso, no hay nada raro. En la Biblia no hay nada raro. No hay nada de misterio, no hay nada de cosas raras. Dice la Biblia que Dios se lo reveló a Pablo, este misterio de la iglesia, lo que hablábamos hoy, ¿no? El misterio de que ya no hay más diferencia entre judíos y gentiles, el misterio de que somos salvos solamente por la fe. Era un misterio porque en el Antiguo Testamento, ¿sabés que Pablo dice que el Evangelio, la cruz de Cristo para los judíos era tropezadero? Porque ellos no podían entender que se era salvo solamente por fe, ¿no? Sos salvo por fe, bueno, ¿y qué hay que hacer? Me está cargando, ¿no? Sos salvo por fe, bueno. Nosotros a veces, siempre me gusta hacer esta pregunta, ¿no? Nosotros somos salvos por fe, ¿amén? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y qué hacemos para cuidar la salvación? Y ahí tenemos la lista. Vamos a la iglesia, ¿no? ¿Sabes que para cuidar la salvación hay que mantener la fe? Seguir creyendo. Porque la fe, ojo, la fe es algo tan poderoso en nosotros que nos cambia. El tener a Jesús dentro nuestro, este es el nuevo pacto, este es el misterio de la iglesia. Ya Dios no está en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando habló al pueblo de Israel y la gente le pedía por favor que no hable más porque le tenían terror, ¿no? Ahora Dios está acá. Amén. Cada uno de nosotros, aunque no lo creamos, aunque parece, tenemos a Jesús, y no una partecita, dice más adelante, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra plenitud, la palabra pleroma en griego, quiere decir la totalidad. No es que tenemos, Dios se cortó en pedacitos y bueno, un pedacito más marco. No, cada uno tenemos a Dios viviendo adentro nuestro. Y también Pablo dice que nosotros somos los encargados de presentar este misterio a los principados y a las potestades. Porque ¿saben? Cuando nos ven los ángeles y cuando nos ven los demonios, ellos ven que hay algo adentro nuestro. Nosotros nos vemos, ¿no? Nos vemos al espejo y ¿qué hay de especial en mí? ¿No? ¿Qué es eso? Nos vamos, la señal de la vejez vamos viendo, ¿no? Se nos caen los pelos, las canas. Y la verdad es que no hay nada, pero saben que los demonios se dan cuenta, ¿no? Dice que hay algo adentro nuestro. Y ellos se maravillan de que, porque ellos saben la grandeza de Dios, conocen la grandeza de Dios. Pero ellos saben, y ellos dicen, ¿cómo puede ser que Dios se haya hecho hombre? ¿Cómo puede ser que Dios haya muerto por ellos? La Biblia dice, creo que Pedro, no me acuerdo bien, que dice cosas en las cuales anhelan ver los ángeles. Nosotros tenemos algo tan grande. ¿Vieron que a veces nosotros decimos, ay, cómo me gustaría ver un ángel? Ay, cómo... ¿Saben que los ángeles se maravillan al vernos a nosotros? Es increíble el amor que Dios tiene por esto, ¿no? Y nos ven a veces haciendo macanas, ¿no? Ay, ¿cómo puede ser tan duro después de lo que Dios hizo por ellos? Es increíble, ¿no? Ese es el misterio de Dios, es algo increíble. Los ángeles, ¿no? En el Antiguo Testamento, a pesar de que se hablaba un poquito de lo que Jesús iba a hacer, no se explicaba bien, ¿no? En Hebreos dice que Dios en el antiguo pacto anteriormente hablaba por partes, ¿no? De diferentes formas, de diferentes maneras. En griego dice que hablaba en porciones, ¿no? Pero dice que ahora en este nuevo tiempo nos habló por medio del Hijo, ¿no? Y Dios y nos manifiesta. ¿Cuántos una vez se acuerdan? Creo que Tomás le dijo, Señor, mostranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. ¿No? ¿Vieron? Si uno lo ve a Jesús caminando, ¿no? por la ciudad, por las tierras de Palestina, se lo imaginan, ¿no? No lo vemos porque... y era Dios, ¿no? Hay un libro que está muy bueno que se llama Dios en sandalias.
y habla de cómo era Dios en su vida, ¿no? Y los ángeles se maravillaban del Evangelio, ¿no? De que Dios haya venido a vivir, ¿no? Entre medio de nosotros y que haya muerto por nosotros, ¿no? Y que esté viviendo dentro nuestro, ¿no? Ese es el misterio. Es algo que en la antigüedad estaba oculto, pero que ahora Dios se lo da a los apóstoles y profetas, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de apóstoles y profetas, estamos hablando de esos apóstoles y profetas de ese tiempo, ¿no? Yo creo, ¿no? Que sé que hay mucha discusión en cuanto a esto, ¿no? Pero yo creo que hoy en día existen apóstoles y profetas, pero no tienen la misma autoridad que esos, ¿no? Porque ellos tuvieron autoridad para escribir la Biblia, ¿no? Y eso también es peligroso, ¿no? Yo escuché algunos de estos de apóstoles que dicen que ellos tienen la misma autoridad que la palabra de Dios, y eso no es verdad, ¿no? Pedro decía: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿no? Como una antorcha, ¿no? Y la palabra profética más segura es la Biblia. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas, es la Biblia. Si nosotros queremos conocer lo que Dios quiere para nosotros, primero que todo, leamos la Biblia, ¿no? Porque hay gente que quiere saber, ¿qué quiere Dios para mí? Vamos allá que hay un profeta, no, vamos allá que hay otro. Y la Biblia, bien, gracias, ¿no? No quiere decir, lo vuelvo a repetir, no quiere decir que Dios no use apóstoles y profetas. Dios siempre usó, a pesar de que hoy en día, muchos dicen ahora empezaron a existir de nuevo los apóstoles, los misioneros, ¿no? Un misionero que sale a predicar el Evangelio en un lugar donde nunca se predicó, está cumpliendo una función de apóstol, ¿no? O sea que siempre hubo, lo que pasa es que hoy en día se volvió a resucitar el nombre, ¿no? No el ministerio siempre existió. El ministerio de apóstol siempre estuvo, siempre hubo personas que fueron a predicar, porque eso es apóstol, ¿no? Un enviado, un embajador, uno que representa otro reino, ¿no? Cualquier persona que decide irse de un lugar a predicar a un lugar donde nunca se predicó, ese es un apóstol, ¿no? Pero de estos apóstoles de los que habla acá Pablo, son apóstoles que ya no hay más, ¿sí? No hay ningún apóstol, ningún profeta que tenga más autoridad que la Biblia. Así que bueno, sigamos, ¿no? Este es un paréntesis. Vamos a hablar un poquitito de cómo Pablo veía el sufrimiento. Entonces sí, ¿sabes que hoy en día hay muchos, vieron que hasta hay una iglesia que dice pare de sufrir? No, pare, la iglesia, ¿no? Y a veces nos dicen, ¿no? No solamente ellos, hay muchos que nos dicen que el creyente no tendría que pasarla mal, ¿no? Pero lamentablemente la experiencia nos dice que no es así a veces. No sé si tienen problemas, si tienen alguna enfermedad o algo, pero a veces, ¿no? Vivimos en Argentina, ¿no? Si hay algo que somos especialistas de los argentinos es para los problemas, ¿no? Y si no hay, los inventamos. Así que, pero ¿qué pasa, no? Si a nosotros nos dicen que el creyente no tiene que tener problemas, ¿qué pasa cuando viene el problema? Nos desespera, ¿no? No tanto, ¿sabes qué? El problema a veces no es el sufrimiento, sino el no saber por qué sufrimos, ¿no? Eso le pasó a Job, ¿se acuerdan? Habíamos hablado a lo primero, de que Job creía que como él era bueno no le podía ir mal, ¿no? Y cuando le empezó a ir mal, empezó a pensar, hasta llegó a pensar que Dios es injusto, ¿no? Si ustedes leen Job, va a ver que quién me diera a hablar con Dios directamente para hablar y yo le daría mis razones y él se tendría que callar. Muy bien Job, ¿no? Menos mal que Dios tiene paciencia, ¿no? Nunca se quejó con Dios. ¿No? Está bueno, no está bueno quejarse, ¿no? Pero si usted alguna vez tiene algo, dígaselo a Dios, ¿no? Ya Dios lo miraba a Job, ¿no? Quejarse, decirle, y después empezó a hablar. Y saben que lo bueno de Job es que Dios no le explicó a Job por qué tenía problemas. Porque a veces Dios no nos va a explicar la razón de los problemas. O sí por ahí, ¿no? Porque en Romanos 8:28 Dios ya nos dijo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios, ¿no? Hasta los problemas, ¿no? Pero si usted lee Job va a ver que Dios en ningún momento le dijo, no, ¿sabes qué pasa, Job? Que vino Satanás para probarte. No le dijo nada, le dijo, ¿y quién sos vos para preguntarme a mí? ¿No te das cuenta que yo soy más sabio que vos?
Eso fue todo. Y Job, cuando se le bajaron los humos, ¿no? Dijo, ¿quién es este que oscurece el conocimiento, sin entendimiento? Hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no podía entender. Ay, ¿para qué? Para algo sirvió lo de Job, ¿no? Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso, el problema de Job sirvió para que Job conozca a Dios, ¿no? Para que tenga un conocimiento más. Él tenía cierto conocimiento de Dios que le habían enseñado, pero lo que le pasó a Job le mostró a Dios directamente, ¿no? Una cosa es, como decimos siempre, ¿no? Conocer de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Dios, y a veces los problemas nos hacen conocer a Dios, ¿no? ¿Cuándo estamos más cerca de Dios que cuando la estamos pasando mal? Pablo le decía, ¿no? a los efesios que no se hagan problemas por estas, en el 13, ¿no? Dice, no se alarmen, no se pongan mal por las prisiones, por mis prisiones. Y está bueno como Pablo se presenta, ¿no? Él se presenta como el prisionero de Cristo, porque él decía, yo no estoy preso porque los judíos me denunciaron, ni estoy preso porque los romanos me metieron en la cárcel, yo estoy preso por voluntad de Dios. Y él no se sentía preso de los romanos, él se sentía preso de Jesús. Qué lindo, ¿no? Él no estaba apresado, él no se preocupaba por las cadenas. ¿Se acuerdan cuando él escribió esta carta? Él estaba con cadenas, ¿eh? Había un soldado romano de este lado, otro soldado de este lado, unas cadenas, y él estaba así, ¿no? Hoy estaba escuchando imagínense, ¿no? Cuando Pablo no estaba preso, ¿sabes? Exteriormente sí estaba uno así como no estaba preso, pero el espíritu de Pablo era libre, ¿no? Pablo no sentía las prisiones, él sabía que Jesús lo hizo libre, y él no se sentía preso de César, él se sentía preso de Jesús. Él decía, ¿no? Por amor del cual lo perdí todo. ¿Se acuerdan en Filipenses? Y lo tengo por basura. ¿Sabe que esa palabra basura en griego, creo que ya les dije como 10.000 veces, no es materia fecal? O sea, todo lo que él tenía antes, comparado con conocer a Jesús, no servía para nada. Así que Pablo se presenta así, ¿no? Como el preso de Jesús. ¿Listo? Pablo dice, ¿no? Como decíamos hoy en Romanos 8:28, y sabemos, la palabra quiere decir, estamos totalmente seguros de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Sí? Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nunca prometió que no íbamos a tener problemas, ¿sí? Lo único que prometió, lo que sí prometió, es que Él iba a estar con nosotros. Pablo se enteró de que ese encarcelamiento que él tenía los preocupaba, ¿no? A los efesios, y les aclaró que ese encarcelamiento era por voluntad de Dios. O sea, a veces nada de lo que nos pasa como creyentes nos pasa sin el permiso de Dios, ¿no? Por eso Pablo estaba, como dice en Romanos 8:28, que es un texto que tendríamos que no saberlo de acá, sino saberlo de acá. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nosotros fuimos llamados con un propósito, ¿no? Por Dios. Y dice la Biblia que todo lo que nos pasa, vio ese vecino que no puede ni ver, ese familiar, ese hermano de la iglesia, ¿no? ¿Por qué lo puso Dios ahí, no? Lo puso para nuestro bien, porque Él quiere formarnos a la imagen de Jesús, quiere formar nuestro carácter a la imagen de Jesús. Así que es una forma diferente de ver el problema, ¿no? Una forma diferente de ver las dificultades. ¿Sabe que Pablo también decía que no solamente tenemos problemas, sino que a veces el ser creyente provoca problemas, ¿no? Nosotros, como les decía, no somos argentinos, vivimos en el mundo y tenemos los problemas de todo el mundo, ¿no? Vivimos de crisis en crisis, vivimos, ¿no? Y tenemos problemas como cualquiera. Y Jesús dijo, ustedes van a tener esos problemas. Ahora,
Jesús también dijo, ustedes van a tener problemas el doble porque van a tener problemas también por ser creyentes. Si a mí me persiguieron, ¿qué dijo Jesús? A ustedes también nos van a perseguir. Nosotros al convertirnos nos ganamos un enemigo. Ayer estaba viendo una película que se llama El progreso del peregrino, que está bueno, un dibujo animado, y habla de cuando el peregrino, ¿no?, salió de la ciudad de la destrucción, y muestra cómo el dueño de la ciudad de la destrucción, que es el diablo, empezaba a mandar a sus secuaces para hacerlo volver, ¿no? Cuando nosotros, mientras estábamos en el mundo, al diablo no le molestábamos mucho, pero cuando nos convertimos, él no se aguanta perder a uno, ¿no? Y va a tratar de hacer lo posible, y a eso también Dios lo va a usar para bien. No le tengamos miedo al diablo, no es que no estoy hablando para que le tengamos miedo al diablo. Dios va a hacer hasta que lo... Porque el diablo, a él no le gusta mucho que digamos esto, ¿no? Pero el diablo es una marioneta en la mano de Dios. ¿Sí? El diablo no puede hacer nada con el creyente a menos que Dios le deje. Y cuando hace, volvemos a Job, ¿no? Es bueno, a mí me gusta mucho la historia de Job porque entra el diablo, no así, ¿no? Y Dios lo hizo entrar. ¿Vieron cuando uno dice, a este y le dijo al ángel de mirá, como lo hago entrar? Y le dijo, ¿no lo viste a mi siervo Job? Y Dios ya sabía lo que iba a pasar, no se sintió, ay, justo me viene a hablar de Job. Ya sabía, ¿no? Y el diablo, qué vivo, vos porque siempre le das lo mejor, tocalo un poquito a ver cómo te maldice. Dios tenía el propósito de que Job lo conozca y lo usó al diablo. Es un instrumento simplemente, ¿no? Y cuando ya no le sirva más, en el tiempo del juicio final, dice la Biblia que el dragón y fue lanzado al lago de fuego, el dragón que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿sí?, y sus ángeles. Ya cuando Dios, por eso todavía está, ¿no?, porque todavía tiene un propósito, pero cuando termine su propósito va a ir al lugar que está preparado para él y sus ángeles, ¿no? Así que predicar el Evangelio nos va a causar problemas, más en este tiempo, ¿no? Hoy en día decir ciertas cosas están socialmente prohibidas, ¿no? No está bien decir que ciertas cosas están mal. No sé si le pasa en el trabajo cuando se está hablando alguna cosa, ¿no?, alguna guarangada, alguna cosa, y viene usted y dice, mirá quién viene. ¿No? Vení, vamos a... las personas que son policías, ¿no? Y dicen, che, vamos a... Y dicen, no, yo en eso no me meto. Y después lo terminan metiéndolo en una oficina, porque con este mejor ni... En muchos casos de policías, ¿no?, que como no querían pedir coima, no querían... terminaban en una oficinita porque nadie los quería. El Evangelio produce problemas, ¿no? Y en el mundo va a haber oposición. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, ¿no? Por eso dice prisionero de Cristo por causa de vosotros. No es que le estaba echando la culpa a los efesios, no dijo el predicar el Evangelio me hizo estar preso. Es más, cuando Pablo le habla a Timoteo, dice, todo, no solamente por predicar el Evangelio, sino si vos querés vivir una vida justa, vas a ser perseguido. Miren lo que dice, ¿no? Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no solamente por hablar, sino por el hecho mismo de vivir como cristianos, vamos a ser perseguidos. A la gente no le gusta una persona que no comparte sus gustos, ¿eh? El hecho de ser diferente choca. Hay muchas veces por ahí algunos dicen, sí, mirá qué buena persona, ¿no? Pero muchas veces, ¿saben por qué? Porque a veces el creyente acusa, ¿no?, con su propia actitud, ¿no? Vieron que hubo una vez, no me acuerdo cómo era un filósofo muy conocido en Grecia, que en ese tiempo si alguien no lo querían mucho, se podía votar y lo desterraban, ¿no? Lo mandaban a otro lado. Para los griegos era lo peor, que te echen de Grecia a los bárbaros, ¿no? Entonces, había uno que era un tipo ejemplar y votaron y lo echaron, ¿no? Y le preguntaron, ¿por qué votaste para que lo echen?
decís, lo que pasa es que yo cada vez que lo veía a él me sentía culpable. Simplemente por eso, lo veía como era una vida ejemplar y se sentía mal, porque yo no soy así. Así que no voy a tratar de ser como él, mejor lo echo, ¿no? Mejor que se vaya. Así me quedo con mis amigotes y hago la mía. Los cristianos somos un problema en el mundo. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Tengamos cuidado cuando el mundo nos acepta mucho. Hay muchos que dicen, no, pero tenemos que ser un poco parecidos al mundo porque si no, para que nos acepten, para que nos vean que no son, para que vean que no somos marcianos, ¿no? Y tratamos de copiar el mundo para que el mundo nos quiera, y el mundo nunca nos va a querer, y si nos quiere tenemos que tener cuidado porque algo mal puede ver, ¿no? Pablo le decía a los romanos, no se conformen a este siglo, a este mundo, no imiten al mundo, no sean como el mundo es, sino transfórmense por medio de la palabra de Dios y que conozcan la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Romanos 12. Así que, miren, Pablo también sabía que el estar preso, y bueno, ¿no? Un hombre que está preso, estamos hablando y Pablo la pasó, pero malísimo, ¿se acuerdan? Él cuando estuvo en Filipos fue encarcelado, las prisiones romanas eran terribles, vieron que hoy en día son feas las cárceles, ¿no? Pero en ese tiempo eran peores, ¿no? No había luz, eran húmedas, frías, y las peores eran las de más adentro, ¿no? Porque eran para los peores presos, ¿no? Y ahí se juntaba el agua directamente de las napas de agua y el frío, y para colmo antes de encarcelarlo la mayoría los azotaban, y cuando los azotaban no es que, bueno, vamos a azotarlo y vamos a sacarle la ropa y vamos a curarle las heridas, así nomás como estaban los tiraban, ¿no? En el lugar de más adentro los encadenaban. ¿Y se acuerdan Pablo y Silas lo que hacían en Filipos? ¿Quién cantaría en ese momento? Me acuerdo cuando los discípulos, ahí no estaba ahí, pero no soy tan viejo, pero cuando los discípulos los azotaron la primera vez, ¿se acuerdan? Y salieron contentos. ¿Se imaginan? Los fariseos, los sacerdotes mirándolo, ¿y esto por qué pasa esto, no? ¿Cómo están contentos? Hoy me contaban, ¿no?, de un velorio donde cantaban himnos. ¿Qué tienen esto, no? Imagínense los dueños de la cochería no diciendo, ¿qué es? Y Pablo, ahí mientras cantaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Con Silas, vio un terremoto, se le soltaron las cadenas y gracias a eso fue salvo el carcelero, ¿no? Y toda la casa del carcelero. O sea, Dios, es más, Pablo dice en Filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sí? O sea, Pablo estaba preso y dijo, qué bueno, voy a predicar ahí adentro. Y dice, ¿sabes qué? Pablo hizo desastres en los pretorianos, no sé si sabían, los pretorianos era la guardia personal de César, ¿no? Del emperador. Y se cree que Pablo empezó a ganar a la guardia personal ¿no? Esos tipos eran malos, ¿no? Se elegían de los malos a los más malos, ¿no? Porque eran tipos aguerridos, ¿no? ¿Vieron los guardaespaldas? ¿No? Que nunca se eligen, ¿no? Los más. Siempre tienen que ser. Bueno, y a estos tipos, imagínense, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Pablo, cuando dice por esta causa yo doblo mis rodillas, y tenía enganchado un soldado romano a cada lado, ¿no? Y ¿este qué hace? Me imaginan los soldados romanos, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? La actitud de Pablo, ¿no? Y Pablo hizo, él no vio la prisión como un problema, él vio la prisión como una oportunidad de predicar. Amén. Él veía el sufrimiento como algo útil, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Miren lo que dice Pablo, ¿no? En 2 Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, no sé, a mí me emociona, ¿no? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren,
esta leve tribulación momentánea. Miren lo que dice Pablo, ¿no? A ver, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Quieren saber cuál era la leve tribulación momentánea de Pablo? 2 de Corintios 11, 23 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esa era la leve tribulación de Pablo, ¿sí? ¿Sabe que de los judíos dice no? ¿Sabe que los judíos en ese tiempo se decía que si te daban 40 azotes te morías? Así que le daban 40 azotes menos 1 para que no te mueras. Se dividían en 13, ¿no? Eran 39, 13 en la espalda, 13 en las nalgas y 13 en las piernas, para dejarte marcado por todos lados, ¿no? Eso es lo que Pablo decía, que esta leve tribulación nuestra produce en nosotros un mejor y más excelente peso de gloria. Le invito a que leamos un poquito, ya que estamos en 2 de Corintios. Esperen que lo busco. Segunda de Corintios 11. Perdón, 2 de Corintios 4. Perdón, de nuevo, perdón. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Sí? Dice, después de decir, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras, más las que no se ven son eternas. Mire lo que dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. ¿Se acuerdan que en una parte también dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? Pablo, ¿sabe cuál es el problema más grande que tiene el ser humano? Hablando de problemas, hablando de las dificultades, hablando del sufrimiento, el problema más grande que tenemos nosotros es la muerte. ¿Sí? Pero la Biblia dice que Jesús venció a la muerte. Y Pablo estaba seguro, él decía, comparado, dice, esta leve tribulación nuestra no es nada comparado con la gloria venidera, dice en otra parte Pablo, ¿no? Esto que estamos pasando ahora ni se compara a lo que vamos a vivir en la eternidad. Así que sé que por ahí tienen problemas complicados, problemas graves, ¿no? No sé si, pero permanezca firmes, ¿eh? Esta leve tribulación nuestra produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. No mirando nosotros, ¿no?, las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Y Pablo después sigue hablando de, yo sé que este cuerpo, esto, ¿saben lo que se refiere a Pablo a las cosas que se ven? Eso que usted ve cuando está en el espejo, ¿no? Este tabernáculo, esta carpa, ¿no? En griego se puede traducir como carpa, ¿eh?
la carpa no es para estar para siempre, ¿no? ¿Vieron cuando uno va en carpa de vacaciones? Con el tiempo de que uno no quiere ir más en carpa de vacaciones, ¿no? Porque es complicado, uno amanece todo, vamos a descansar y después más cuando la edad, ¿ves? ¿No? Uno se levanta y está más dolorido que el día anterior, ¿no? Dice Pablo que este cuerpo es una carpa, algo pasajero. La carpa es un símbolo de algo pasajero, algo transitorio, algo que se lleva de un lado a otro, que no tiene cimiento, ¿no? Pero dice Pablo que nosotros tenemos un edificio bien firme, eterno, en los cielos. Así que eso tiene que hacer que nuestros problemas, por ahí no van a desaparecer, pero se achican, ¿sí? Ver personas que tienen el problema más grande. En el mundo se dice, todo tiene solución, menos la muerte, ¿no? Y Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Destruyó Jesús tu maldición, ¿sí? Nosotros creemos que después de esto está lo mejor, está la eternidad. Por eso Pablo podía decir, ustedes no se preocupen por mí, ¿no? Digo, quédense, ¿no? Estaba mejor él que los efesios, ¿no? Cuando estuvo preso escribió la carta a Filipenses, que es la epístola del gozo. Cada rato dice, regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados, por nada estéis afanosos, si no sea... No, la epístola del gozo la escribió un hombre preso. La epístola a Colosenses, donde habla de Jesús, de su relación con Jesús, la escribió estando preso. Esta epístola a los efesios la escribió estando preso. Filemón, ¿no? No sé si leyeron Filemón, donde le habla a Filemón pidiéndole por Onésimo, era, ¿no? Un esclavo que se había escapado y le dice, perdonalo, ¿no? Es tu hermano ahora, ¿no? O sea, ¿quién puede, sino una persona que de verdad tiene paz adentro, estar en medio de ese problema, ayudar a los demás, ¿no? Así que bueno, eso es lo que vemos hoy, ¿no? Cómo Pablo veía los problemas. Así que cuando venga el problema, sepa que Dios no le prometió que no va a tener problemas, ¿sí? Lo que le prometió es que va a estar a su lado siempre en medio de los problemas. Dijo Jesús cuando se fue, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ni un día, Él siempre está, ¿no? Vieron que a veces hay días que parece que, Señor, ¿dónde? ¿No? Pero Él siempre está a nuestro lado, siempre nos está cuidando. Y lo que Él quiere, hermano, miren, Él quiere que lleguemos. Él quiere que lleguemos. ¿No? Él decía, no que ya lo haya alcanzado más, ni que ya sea perfecto, pero prosigo por ver si logro agarrar así a aquel que un día me agarró a mí, ¿no? Que Jesús un día nos agarró, ¿no? Nosotros no íbamos, ¿vieron cuando agarran a alguien de sorpresa? Nosotros, ¿qué íbamos a pensar de ir a la iglesia, ¿no? ¿Qué íbamos a pensar de...? Y Pablo decía, yo quiero agarrar a aquel que un día... Porque Pablo iba a matar cristianos, ¿no? Y se le cruzó Jesús y me agarró, dijo, y yo ahora lo quiero agarrar a él, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso era lo que tenía Pablo, seguro. Así que la próxima semana hablaremos un poquito creo que igual hablamos un poquito del misterio, ¿no? de la enseñanza de Pablo. También vamos a hablar un poquito de la humildad de Pablo, ¿no? Del carácter de Pablo. Pablo era una persona que, a pesar de que había sido usado mucho por Dios, era humilde. Así que vamos a ver si podemos hablar de esto. Vamos a orar y terminamos. Oh Señor, te damos gracias porque nadie puede hacer que haya felicidad en medio de los problemas como vos, Señor. Solamente vos lo podés hacer. Que en un velorio, en un lugar donde la mayoría de la gente encuentra el fin de todo, pueda haber gozo y alegría y pueda haber consuelo. Solamente vos lo podés hacer, Señor. Solamente vos podés hacer que personas azotadas, encarceladas, puedan estar felices por ser dignos de padecer por tu nombre. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder llegar. Ayúdanos a llegar, que ningún problema, ninguna dificultad nos quite del camino, sino que podamos seguir firmes hasta el fin, Señor. Danos fuerzas, Señor, en la debilidad, danos fuerzas en los problemas, porque sé que es necesario, Señor, a veces que vengan los problemas, pero
Danos fuerzas para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este ejemplo de Pablo, por este ejemplo que nos da, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos. Tuya es toda la gloria, por siempre, Señor. Amén y amén. Aleluya.